Felices, muy felices, necesitados del Señor. Les cuento que hoy día tuvimos nuestro tiempo de oración muy hermoso. Quien estuvo ahí pudo disfrutar de la bendición que ha sido para nuestra vida este tiempo de oración. Por lo tanto, si usted no ha participado, venga, no se pierda esta oportunidad. Aí el momento, a las 10 horas de la mañana empezamos. Hay una clase para los niños, entonces usted que tiene sus hijos, venga y deje sus hijos ahí también a la oración. Los nexos, adolescentes que están ahí también, hay una sala para ustedes también, con alguien que estará ahí junto, ayudándoles en este momento. Una sala para los jóvenes también, para los padres igual. No falta espacio para quien quiere hablar con el Señor, buscar la ayuda del Señor, clamar al Señor. No se pierda esta oportunidad. Venga, participe con nosotros. Todos los días a las 10, todos los domingos, ¿ya? Todos los domingos a las 10 de la mañana. Hermanos queridos, les pregunté si estaban felices porque hoy día vamos a hablar sobre eso, sobre una vida de alegría, de felicidad. Y que el Señor me ayude a entregarles lo que nos dijo el Salmo de número 126. Les pido para que abran sus Biblias en el Salmo 126. Escuchen con atención la buena palabra de nuestro Señor. Salmo 126. Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros. Y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos, como haces volver los arroyos del desierto. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Oremos una vez más. Padre Santo, tu palabra es hermosa. El testigo de ella sirve para conocermos mejor a ti, Señor, conocer mejor a ti. Y te lo necesitamos ahora, Señor, mucho de tu ayuda a mí para que pueda ser fiel en la comunicación, comprensible a mis hermanos. Pero ellos también te necesitan, Señor, porque hay alguien que no quiere que ellos escuchen lo que tú quieres hablar. El enemigo de nuestras almas no quiere que escuchemos tu palabra, pero confiamos en tu Espíritu, que es poderoso y puede obrar en nosotros hoy día. Libéranos de todo que no viene de ti en esta hora, Señor, de toda preocupación, angustia, ansiedad, todo que puede alejarnos de la comprensión de tu palabra, que tú quites eso, Dios, de nosotros ahora.
e nos mantenga atentos, llenos de esperanza, Señor, en escuchar tu palabra. Eso te pido en el nombre de Jesús. Amén. Una mirada puede cambiar muchas cosas en nuestra vida. Una sola mirada puede cambiar muchas cosas en nuestra vida. ¿No fue así que usted eligió a alguien para caminar contigo y dividir la vida a través de una mirada? Igualmente, una mirada sirvió para alejarte de alguien que se acercara a usted, y hoy día usted puede mirar hacia atrás y decir: gracias al Señor que yo miré de la manera correcta y me alejé de esta posibilidad. Una mirada puede acercarnos de cosas buenas o hacernos caer en cosas malas. Todo depende de la manera como miramos las cosas, para nuestro bien o para nuestro mal. Lo que yo quiero decir a ustedes es que la forma como nosotros miramos las diferentes situaciones de nuestra vida vai a influenciar en la manera como vamos vivir todos os dias de nossa vida. La manera como miro a mim mesmo em la vida. La manera como miro a minha história. Vai a preparar-me ou influir profundamente em la manera como me porto durante minha vida ou em meio a los temas de minha vida. Isso me hará feliz e contento ou me hará triste e infeliz. Tudo depende de como você está mirando sua própria vida. Este salmo nos ajuda a compreender muito bem esta situação. É um salmo de autoria desconhecida, pero foi ocupado como os salmos de peregrinação. E isso hace muito sentido em la maneira como miramos al próprio salmo, porque a ideia que vem a nós é: os judíos utilizavam este contenido, este salmo, mientras iban al templo a adorar al Senhor, e durante a caminata, mientras caminavam, miravam hacia atrás. Quanto já hemos recorrido, quanto já hemos caminado, quanto hemos avançado em la vida. Miram hacia atrás para perceber como han avançado en el próprio caminho. Pero também, mientras caminam, miram hacia adelante para não perder el foco, não perder el blanco, saber para dónde están caminando y mantener la esperanza en el corazón. Entonces el desafío es mirar hacia atrás, pero también mirar hacia adelante. Mirar hacia atrás para ser agradecido, tener gratitud en el corazón por saber que nunca estuvimos solos, que hubo un Dios presente que nos ayudó durante todo tiempo en nuestra vida. En nuestra historia jamás estuvimos solos, siempre cuidados, protegidos, amados en todo tiempo. Pero también miramos hacia adelante para sabermos que no llegamos al final. Aún nos falta y tenemos que continuar. Pero ¿de qué manera
Vamos a continuar. Algunas informaciones de ese salmo son importantes para comprendermos su contenido de una manera más profunda. Es necesario hacermos una digresión para comprendermos mejor el mensaje que tenemos acá. Es necesario comprendermos la historia del pueblo de Dios. Y nosotros la conocimos desde el momento en que Dios levantó a Moisés para liberar su pueblo del cautiverio en Egipto. Dios los liberó ahí, Moisés los condució en medio al desierto, pero no llegó en la tierra prometida de Dios. No entró, no logró entrar en la tierra. Y Josué entró con el pueblo. Él sí avanzó en esta misión. Y sob su liderazgo, el pueblo logró asentarse en la tierra, crecer, establecerse como una nación potente en este tiempo. Avanzaron, fueron reconocidos. Recibieron las bendiciones de Dios en una tierra buena para ellos. Pero se apostataron del Señor. Después de todo eso, se alejaron del Señor, dieron con las espaldas al Señor. Y a pesar de las advertencias de los profetas, no se arrepintieron de sus pecados, de abandonar al Señor. Y entonces el Señor una vez más los entrega en las manos de sus enemigos. Los primeros que llegaron ahí fueron los asirios, que invadieron la parte del norte. Acá el pueblo ya se había dividido en dos naciones, al norte con su capital en Samaria y al sur con su capital en Jerusalén. Y entonces los asirios en el año 722 a.C. llegan en esta parte del norte y conquista esa parte, domina esa parte. La Siria en este tiempo era el gran poder mundial, económico, político, una nación potente y mala ante el Señor. Y el Señor utiliza esa nación mala para corregir su propio pueblo. Entrega su pueblo en sus manos. Y ellos son castigados por este pueblo malo. Es interesante que en este tiempo el profeta Abdías nos dijo que mientras los asirios dominaron la parte norte, ¿qué hicieron los hermanos? El mismo pueblo, los hermanos que vivían al sur, se portaron con soberbia. Dijeron, muy bien, eso está correcto. Ellos no son obedientes al Señor. Ellos se rebelaron contra el Señor. Ellos adoran los becerros de oro. Ellos son idólatras. Bien hecho. El Señor está correcto en hacer eso. Ellos no lamentaron, no lloraron por sus hermanos. Se portaron con soberbia. ¿Y qué hizo el Señor no mucho tiempo después, en el año 586? Envió ahora la Babilonia para invadir la parte sur del reino. En 722, la parte norte. Ellos se portan con soberbia y son también entregados a las manos de sus enemigos en 586 a.C. La Babilonia vence, domina sobre los asirios y ahora se torna la gran potencia mundial y al tiro avanzan contra la parte sur de Israel, el reino de Judá. Y ellos se quedan ahí esclavizados por 70 años. Se juntaron con los demás
E uma das estratégias destes pueblos antiguos, quando conquistavam inimigos, levavam a suas terras, los sacavam do lugar de onde eram, levava para sua terra e aí los esparcia, para não correr o risco de que pudieran amontonar-se em único lugar e então rebelar-se contra o poder, contra o poder. O pueblo de Deus agora está esparcido em uma terra extraña, dominados por outro poder. Pero todo isso hacía parte de los planes de Deus, para enseñar a su pueblo, corrigir a su pueblo, como um padre que ama a su hijo. Assim o Senhor está haciendo com su pueblo, e não los deja para sempre aí. Depois de 70 anos, em 539, Deus hace algo para liberar su pueblo. Agora a Pérsia avança, a Síria primeiro, depois Babilônia, e agora viene a Pérsia sobre eles. E avança, se torna o poder dominante. En el año 539, e sabe que passa en el mesmo ano que a Pérsia domina sobre todos? O governo chamado Ciro emite decreto dizendo que os judíos estavam liberados para volver a suas casas. Muito estranho isso. E vamos entenderlo por quê. Pero ahora lo que sabemos es que en esta fecha el pueblo de Dios fue permitido volver a su tierra. Tuvieron todo de vuelta, la oportunidad de reconstruir su país, de reconstruirse como nación. Ciro ahora les permite volver. Y este salmo foi escrito mirando este momento da história, donde o pueblo que estava cautivo, agora está volviendo a suas casas, volviendo a seu país, com o objetivo de reconstruir todo. Todo havia sido destruído: o templo, os muros, as casas. Havia pobreza, basura, todo. E eles tinham esta responsabilidade de volver. E agora, mientras recebem este decreto, é a maneira como eu quero que vocês mirem para este salmo. Um salmo que nos invita a ter uma vida de alegria. Pero para que isso ocorra em nossa vida, é necessário mirarmos hacia atrás para termos gratitud en el corazón e mirarmos hacia adelante para termos esperança. É de esto que o Salmo habla. Duas palavras: gratitud e esperança. E este Salmo é dividido naturalmente em duas partes. A primeira parte del versículo 1 hasta el versículo 3. E a segunda parte del versículo 4 hasta el versículo 6. Então, vou com vocês en esta primeira parte. Mira hacia atrás e sea agradecido. Aprenda a ter gratitud em seu coração, mirando sua própria história de vida. Todo o que te ha passado. Isso te vai ajudar muito. Te estou dizendo isso porque este exercício é profundamente útil para hacernos reconhecer coisas importantes. Ou lo mais importante, quem estuvo presente en el camino. Isso nos ajuda este exercício. Recuerden que o cautiveiro foi muito muito perjuízo
a la vida de las personas, especialmente en el contexto religioso, porque ellos se quedaron sin el templo, se quedaron sin los sacerdotes, sin las alabanzas, sin la oportunidad de adorar al Señor. En el cautiverio no podían hacer nada de eso. No podrían entonar sus canciones. No podrían alabar al Señor. Entonces eso no fue bueno para la vida religiosa del pueblo. Fue malo. Pero considerar la amargura de vivir en una tierra extraña, cuanto más consideramos las amarguras de la vida y este pueblo, mirar hacia atrás y perceber que fueron días malos, terribles, les ayudaría a comprender mejor el favor de Dios. Escuchen eso una vez más. Mirar la realidad de nuestra vida tal como es, las amarguras. En este caso ellos. Hoy día la psicología moderna va a decir que usted tiene que desviar sus ojos de las cosas que no te hacen pensar en cosas buenas. Pero yo te digo, mírelas. Mírelas. Ellas no pueden ser borradas de su vida. Tiene que mirarlas. Y esta mirada, por medio de la palabra de Dios, teniendo la palabra de Dios como sus lentes, te va a ayudar en la manera como va a portarse mientras está mirando. Porque cuanto más profundo, cuanto más intenso es el sufrimiento, más uno puede percibir el gran poder de Dios que nos sacó desde ahí. Yo estaba en un lugar en que nadie me podría sacar. Yo estaba en un lugar sin esperanza. No era común una nación que fuera llevada cautiva recibir permiso para volver. Eso nunca pasa. Y entonces cuando ellos miran esta realidad, ellos tenían que pensar que hay alguien por ahí. Hay alguien obrando ahí. Hay alguien invisible que está haciendo una cosa que es imposible a los hombres. Hay alguien presente en mi historia. Porque eso, humanamente hablando, no sería posible. Por lo tanto, mirar la realidad realza ante nosotros el poder, majestad de nuestro Dios, sus manos poderosas. Es interesante, y yo me quedé así como que impresionado ante este salmo, porque la primera impresión, si usted mira en él, ¿cuál sería la primera impresión que usted destacaría ahí cuando ellos reciben la información de que tienen permiso para volver a su tierra? Ellos tuvieron una mezcla de incredulidad con alegría. Mira el versículo 1, Salmo 126. Quando o Senhor hizo volver a Sión a los cautivos, não parecia estar sonhando, não parecia real. Tócame, chócame, para saber se estou despierto. Uma mezcla de incredulidade, ou seja, isso não é normal, com realidade e alegria. La expresión Sion acá es un otro nombre que se da para Jerusalén. Ellos están volviendo. Toda la región ahora recibe permiso para volver. Es real eso. El salmista afirma que
todo isso, neste momento, parecia como um sonho. Não parecia certo, não parecia verdade. Essa liberação é real. Foi Ciro quem la afirmou. Nós podemos volver de verdade. Um pessimista diria: isso é bueno demasiado para ser verdade. Isso não pode passar comigo. Uma coisa tão boa não poderia passar em minha vida assim. Algo está equivocado aí. Algo está equivocado. Não é para nós outros. Pero era para eles. Aunque parecia um sonho, era uma realidade. A liberação era uma realidade. Você já estuvo em uma situação de cautiveiro alguma vez em sua vida? Já estuvo encarcelado alguma vez em sua vida? Les vou confessar que eu já estive encarcelado em minha vida. Já me quedei encarcelado. Não por ser um delinquente. E les vou contar. No início de meu ministério como evangelista, no sul de Brasil, eu fui a uma pequena cidade e eu aún não era casado. Eu vivia aí solo como evangelista. E eu trabalhava todo o dia eu encontrava algo para fazer. E desenvolvi um ministério junto a uma penitenciária, a um cárcere. E eu ia uma vez a semana a falar do Senhor para os encarcelados. Uma vez a semana. E como era uma cidade pequena, de pouco a pouco vai avançando a relação, e eu me tornei como que, entre comillas, amigo de los encarcelados. Então, quando chegava em la cárcel, o carcelero me permitia entrar em la celda, cerrava a celda, e então eu me quedava aí. Ensinava a palavra, eles perguntavam, eu dedicava uma tarde para eles. E aí estava. Lo que pasa es que un día el carcelero se olvidó a mí. Ele se olvidou a mim. E eu me quedei aí. E lo normal era que eu me quedava por 2 ou 3 horas aí com eles. E chegou o tempo, o carcelero sabia, e sempre ia, pero não chegava. E eu, escutando, sempre tinham perguntas, eles têm muito tempo para pensar, então têm muitas perguntas. E perguntava, e eu respondia. Às vezes eu não sabia mais que estava respondendo, querendo sair. Eu queria sair. E nada del carcelero venir. A porta era toda cerrada, só tinha um hoyo na porta que se cabia assim, a boca para chamar a alguém, a vezes. E eles perceberam que eu estava aí pouco que angustiado e começaram a fazer broma. Pastor, vai ter que quedar-se com nós outros agora, vai viver com nós outros acá. E eu dizia, não, eu tenho compromissos afuera, tenho que sair. E angustiado no coração. E de repente eu me pongo na porta para chamar a alguém. Tinha uma mulher fazendo o aseo. E quando eu lhe chamo, senhorita, ela pensou que eu era um delinquente e saiu al tiro correndo. E eu dizia, vuelva, por favor, ajuda-me, libera-me. E eu pedia. E me quedei aí por mais ou menos umas 5 horas. E então o carcelero vem, pastor, perdão, se me olvidou a você, pastor, perdão. E me libera. Tu não sabes que sensação buena eu tive neste momento. Quando a celda se abre, eu me pongo afuera. Que sensação buena de liberação. A mim me gostava estar com eles ensinando a palavra, pero encarcelado é terrível.
Agora eu estava liberado. O salmista apresenta acá para nós outros o mesmo sentimento que é de uma pessoa que está encarcelada e recebe a liberação para sair. E então, que tipo de sentimentos está agora em estas pessoas que recebem o permisso de sair e volver a suas casas? Ele nos diz, no versículo 2, nuestra boca se llenó de risas. Nuestra boca se llenó de risas. Los judíos se pusieron a reír por nada. Mirava uno al outro e a sonrisa estava aí em sua cara, não se poderia mais sacarla porque a alegria era muito grande. O coração lleno de gratitud. Era como uno estava caminhando, dava com as mãos em las espaldas do outro e dizia: ¿sabe que? Podemos volver. E a notícia agora também se esparce, porque eles estavam esparcidos em todo o território, e então uno tem a alegria de viajar com muitas dificuldades deste tempo, e viajava lejos, simplesmente para entregar a notícia: podemos volver, estamos liberados. A boca de eles não se falava mais de outra coisa, sino que de esta realidade. Fuimos liberados, podemos volver. Havia gozo em seu coração, alegria de verdade. Eles não podiam conter-se. Era impossível, neste momento, mirar ao passado e não reconhecer as coisas buenas que se estava nascendo por eles, que Deus havia hecho por eles. Eles miravam que foi duro o cautiverio. Muitos, además, a maioria de los que foram llevados en el principio já estavam muertos. Estes que agora recebem esta notícia, muitos de eles nem conheciam seu país. Sabiam de escuchar de seus padres. E agora miram esta realidade. Não tem outra coisa em sua boca sino gratitud ante o Senhor, porque este é o favor de Deus. Não há lugar para tristeza, não há lugar para angústia, não há lugar para críticas a este pueblo que lhes hicieron tanto mal. Agora só há lugar para alegria, coração lleno de alegria. E recuerda que aí, hermanos, não estavam solamente judíos. Haviam outras nações que também estavam esclavizadas. Começaram desde os assírios, depois Babilônia, agora com a Pérsia. Todos estavam aí. Havia muitas outras nações. E é por isso que o Salmo nos diz: hasta entre los pueblos. Que pueblos eram estes? Los demás que estavam en el cautiverio. Hasta entre los pueblos se decía: grandes coisas ha hecho el Señor por ellos. Las otras naciones, reconociendo que en este caso estaba Dios obrando. Deus estava haciendo algo grande para eles. Eu quero chamar sua atenção para algo importante, muito importante na vida. A alegria del pueblo acá foi testemunho para manifestar a graça de Deus sobre eles. A alegria del pueblo foi instrumento usado por Deus para que os outros pueblos pudieran mirar
Dios obrando entre ellos. Aqui já se peligro quando uno perde a alegria e o gozo de la vida por las coisas que não las alcança. Quando uno se pone triste por coisas dessa vida, por situações en esta vida, isso é malo testemunho, porque não é uma maneira de hablar de la gracia del Senhor, não é uma maneira de mostrar que o Senhor ha obrado em nossa vida. A tristeza não combina com a vida cristiana, porque quando miramos em nosso passado, ¿qué encontramos? Deus presente, independente de las situações por las quais passamos. Deus está presente. Então, queres viver feliz e contento na vida, tienes que aprender a mirar hacia atrás, pero uma mirada com a palavra de Deus, para que puedas verlo aí, e te darás conta de que has recebido muito mais de lo que merece. Nós temos muito mais de lo que merecemos. Por isso não pode faltar a nós motivo de vivirmos alegres e contentos em la vida. Mira sua vida, sé honesto, e te darás conta de que tiene motivo para sonreír todo el día, para ser feliz todo el día, para tener una cara alegre todo el día, porque una cara cerrada no combina con la vida cristiana. Seja feliz, seja feliz, e isso vai mostrar quem te hace feliz em la vida. Además de isso, eles estavam mirando a seu passado. O Salmo nos invita a fazer este exercício, mirar ao passado. Quando o Senhor hizo regressar. Então, mira al pasado, reconozca essas coisas. Además de isso, confirma em sua vida que o Senhor realmente é o autor dessas bendições. O versículo 3, eles confirmam, a gente estava dizendo, verdade, o Senhor ha hecho muitas coisas por eles, grandes coisas por eles, e eles respondem no versículo 3, sí, é verdade. O Senhor ha hecho grandes coisas por nós, e isso nos llena de alegria. É verdade. O Senhor, mira que a glória acá é para quem? Para o Senhor. Quem recebe a glória é o Senhor. Verdade, o Senhor ha hecho grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. De hecho, eles estavam confirmando a bendição de Deus sobre sua vida, a liberação de Deus. Eles estão confirmando esta verdade sobre eles. Como les dije, normalmente os pueblos não vuelven, não recebem nenhuma liberação, não são restaurados, pero el pueblo de Deus fuera restaurado. Quem firmou o decreto foi Ciro, pero nós sabemos quem segurou as manos de Ciro para que firmara este decreto. Aunque Ciro não fuera um siervo del Senhor, aunque Ciro não tuviera nenhum temor em seu coração por el Senhor, ele se hace agora um instrumento em las manos de Deus. Por isso que me gusta muito a maneira como que Martín Lutero trata sobre a soberania de Deus. Ele chega a dizer que hasta el diablo é o diablo de Deus.
Él afirmó eso. El diablo es el diablo de Dios porque él está en una corriente donde segura el Señor. Solo puede hacer lo que permite el Señor. Solo acciona de acuerdo con el permiso del Señor. No puede dar un paso adelante si el Señor no lo permite. Y así es con toda la humanidad, con todas las cosas en este mundo. Dios tiene total control de todo, absolutamente todo. ¿Y quién seguró firme las manos de Ciro para firmar ese decreto? No tengo duda que fue el Señor. El Señor firmó sus manos. Y el pueblo ahora reconoce ante todos, este Dios es digno de confiar, de amarlo, servirlo y esperar en su misericordia. Estaban dando un testimonio. Mirar hacia atrás para reconocer quién estuvo en nuestra vida y dar glorias a Él. Y mirar hacia adelante. Eso que nos habla el Salmo, ahora del versículo 4 al 6. Pero eso vamos a ver en la próxima semana. Hoy día paramos por acá. Y yo quiero hacer una conclusión con ustedes ante esa verdad que ese Salmo nos desafía a hacer. Mirar hacia atrás para tener gratitud en el corazón. Eu empecé dizendo que a forma como vemos a vida define a forma como viveremos, felizes ou tristes em la vida. E nesta primeira parte aprendimos que devemos mirar hacia atrás. Não necessita huir de su passado. Não necessita ponerlo em secreto. Não necessita avergonzar-se de las cosas que te ha pasado. Mírelas. Sea realista. Mírelas. E aunque te reconozca como um pecador aí, como malo aí, mira quem também estuvo a su lado e está agora te liberando de todo o peso que o pecado te pudo trazer. Mira atrás em sua vida las angustias por las cuales ha pasado. ¿Ha sufrido mucho? ¿Te han dañado su vida? Cuando usted mira su historia, hay gente presente ahí que te dañó, que te hizo sufrir, que te hizo mal, que te hizo llorar. Cuando usted mira su pasado, puede ver esas cosas, tristezas, angustias. Quando eu hablo de passado, estou dizendo de 10 minutos atrás, antes do culto. Seu coração sofre, sangra, por lo que outras pessoas fizeram contra você. É disso que o Salmo nos habla. E por que te estou perguntando isso? Porque em nenhum momento miramos a gente dizendo, agora Senhor, já que nos liberou, destruye, mátalos, acaba com eles. Não hacen isso. ¿Por quê? Porque o reconhecimento de las bendiciones de Deus é muito mais grande do que os sofrimentos que a gente causa a nós. Quando miramos hacia atrás e encontramos Deus presente aí, suas manos obrando aí, aprendemos algo importante, que em Cristo nós nos tornamos mais fuertes de que as coisas que nos heriram. Escucha de novo. Em Cristo, tu te tornas mais fuerte de que todas as coisas que te hicieron sufrir.
que te dañaram. Em Cristo tu puedes mirar para cada situação de sua vida, incluso maldades, porque é de isso que o Salmo nos habla. Você pode mirar e compreender que o pecado de los outros chegou de alguma maneira, involucrou sua vida, te dañando, te haciendo sufrir. Pero usted hoy día es más fuerte de que ese dolor que te fuera causado. En Cristo tú puedes superar cualquier adversidad. En Cristo esta realidad cambia. Porque un día nosotros también, como el pueblo de Dios, fuimos esclavos. Estávamos em uma realidade sem esperança nenhuma. E como dijo o apóstolo Pablo, nós estávamos muertos. E que hizo Cristo por nós? Vino a nossa tumba, nos arrancou de aí, nos deu vida de verdade. E esta vida que recebemos de Cristo nos capacita a mirar todo nosso passado e encontrar em Cristo a graça para simplesmente adorá-lo e ter o coração lleno de alegria. Senhor, a pesar de lo que passou a minha vida, tu me tienes em suas manos agora, e em suas manos eu estou seguro. Nadie pode arrancar-me de tu amor, nadie pode alejar-me de ti, Senhor. Eu estou seguro contigo. ¿Qué te hace sufrir hoy día? ¿Qué te pone triste? ¿Qué te pone angustiado, molesto? Tú eres más fuerte. Tú eres más fuerte en Cristo para mirar todo eso y decir: te agradezco, Señor, porque grandes cosas ha hecho en mi vida, e por isso eu estou alegre, eu estou contento, porque tu e solamente tu eres minha alegria de verdade. Vamos orar? Padre Santo, tu eres a única razão de nossa existência, Senhor. Eres a única razão de nossa alegria, Senhor. Há coisas que nos ponem contentos em la vida, pero ellas não podem hacernos felizes de verdade, Senhor, porque não são eternas, são passageiras. E tu sabes, Senhor, de nossa vida. Tu sabes de nosso passado. Tu sabes, Senhor, que necessitamos en el momento, e a vezes estamos necessitados que Tu nos des a fortaleza, Senhor, para perdonar, teniendo em conta, Senhor, que Tu nos perdonaste de algo muito mais grande, de que as coisas que nos fueran hechas, Senhor. Assim que Tu puedas ajudar a mim e a mis hermanos, Senhor, para que miremos nosso passado, independente das coisas que nos involucrou, que podamos ver-te, Senhor, aí, obrando aun quando não te conhecíamos, aun quando não sabíamos nada de ti, Tu já estavas presente em nossa vida, nos liberando, Senhor, nos preparando para conhecer-te. E hoje dia temos essa oportunidade de recordar Tus hechos por nossa vida. E eu te quero rendir graças, Senhor.
render graças, porque quando miro mi passado, só te veo a ti, Senhor. A pesar de las luchas, provações, dificuldades, só veo a ti, Senhor. Ajuda a mis hermanos, porque certamente isso los vai a liberar de ansiedades, depressões, angústias. Se eles te miram em la vida, vão encontrar-se com a alegria de verdade. Isso te pido por eles. Llena sus corazones de gratitud. Llena sus bocas, Senhor, de alabanza a ti, Senhor. Llena su mente, Senhor, de las cosas que vienen de ti, de tu palabra. E que nuestra vida, Senhor, pueda de verdade estar llena de tu presencia. E assim que podamos ser buenos testigos en el mundo, que nuestra alegría pueda decir que tú vives en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Cantemos.